Así como hay selecciones que en gran parte de sus participaciones mundialistas hicieron buenos papeles y llegaron alto, hay otras que en absolutamente todas las ocasiones que jugaron tuvieron los peores resultados, eliminaciones tempraneras y a casa en primera ronda. En este video vamos a ver los 8 casos más relevantes de selecciones que jamás avanzaron más allá de la fase de grupos del mundial, pese a haber jugado varias veces el torneo. Esta es una actualización al video que hice en octubre de 2019 y a diferencia de ese incluye también resultados de Qatar 2022. Aclaro que el mínimo de presencias que voy a tomar es de 3, es decir que selecciones que jugaron 2, 1 o ninguna vez el mundial no van a aparecer. ¿Cuáles de estos países creen que hubieran merecido pasar de ronda alguna vez? Los leo abajo. Costa de Marfil. La selección marfileña remonta absolutamente todas sus presencias en mundiales a este mismo siglo, y eso que a ninguno de los dos últimos pudo clasificar. La generación dorada de los elefantes fue la que tuvo a Drogba y Touré como máximos exponentes, y con ambos en cancha se metieron consecutivamente a las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Lo curioso es que en ninguna de esas participaciones se fueron decepcionando o dando lástima, sino más bien dando batalla e incluso ganando un partido en cada uno de los 3 mundiales. En Alemania tuvieron su debut en el torneo y su primer rival fue Argentina, que los derrotó 2-1. Drogba hizo el primer tanto de los elefantes en mundiales. Luego perdieron por el mismo resultado ante Países Bajos, aunque la victoria vino en la última, 3-2 ante Serbia y Montenegro. En Sudáfrica hicieron su mejor copa y pese a que los eliminaron rápido cayeron con 4 puntos. Fue igualdad ante Portugal, derrota ante Brasil y victoria por 3-0 ante Corea del Norte. Su última presencia hasta la fecha fue en 2014. Costa de Marfil fue tercero de su grupo con 3 puntos, que los obtuvo al ganarle a Japón. Después cayó con Colombia y Grecia. Sudáfrica. Los Bafana Bafana también remontan todas sus participaciones a una época reciente. Su debut mundialista fue recién en el 98. Los muchachos debutaron justamente ante el local con derrota por 3-0, y si bien mejoraron con el paso del torneo, no pudieron conseguir la victoria que los meta en octavos. En la segunda fecha igualaron con Dinamarca y en la tercera cerraron con otro empate, esa vez por 2-2 ante Arabia Saudita. 4 años más tarde, Sudáfrica volvió a clasificar a la Copa vía eliminatorias, y aunque tampoco pudo avanzar de ronda, logró algo que en el 98 no, ganar un partido. Arrancó igualando 2-2 con Paraguay y después le ganó 1-0 a Eslovenia con tanto de Nombete. En la última le bastaba un empate para avanzar, pero cayó 3-2 con España, y como Paraguay ganó su partido terminó pasando segundo. Su tercera participación es la más conocida. Fue en el mundial que organizó, el de 2010. Teniendo en cuenta que tuvo un grupo difícil, hizo igualmente una buena copa. Empató 1-1 con México, después cayó 3-0 con Uruguay y cerró ganándole 2-1 a Francia en un partido histórico. El Tri terminó pasando segundo por diferencia de gol. Egipto. El rey de África, máximo ganador de la Copa de su Confederación con 7 títulos, históricamente no pudo trasladar ese poderío al Mundial de Fútbol. Ya de por sí le costó clasificar vía eliminatorias, y las veces que lo hizo no avanzó más allá de la primera fase. Los faraones fueron los primeros africanos en jugar el Mundial, y lo hicieron ni más ni menos que en la segunda edición, en Italia 34. Habían clasificado al ganarle a la selección del Mandato Británico de Palestina en las eliminatorias. Igualmente su participación en la Copa duró poco y nada. Fue con caída por 4-2 ante Hungría. Fauzi hizo los primeros 2 goles egipcios en mundiales. Su siguiente presencia fue 56 años después, en Italia 90. Aquella vez ya hubo fase de grupos y jugó 3 partidos, pero igualmente no pudo ganar. Los primeros fueron con empates ante Países Bajos e Irlanda, mientras que en la última fecha cayó por la mínima con Inglaterra. Egipto fue último del grupo F. Su última presencia la tenemos mucho más fresca, Rusia 2018. Los faraones perdieron todos sus partidos, fueron versus Uruguay, Rusia y Arabia Saudita. Honduras. La bicolor jugó al igual que las selecciones africanas nombradas antes un total de 3 mundiales,
uno en el siglo pasado y dos en el XXI. Honduras tuvo su estreno en España 82 y por ser una selección debutante y mucho más modesta que sus rivales, redondeó una presentación más que digna, de hecho la mejor de su historia. Su estreno fue un impactante 1-1 ante España y en la segunda fecha repitió resultado con Irlanda del Norte, el puntero del grupo. Como en la última cayó ante Yugoslavia, no pudo pasar de ronda y fue último en la zona 5. La H vuelve a la Copa en Sudáfrica 2010, edición donde solo cosechó un punto al igualar con Suiza en la tercera fecha. Antes había sido derrotada por Chile y España. 4 años después regresó a la Copa y compitió en Brasil, aunque con un rendimiento todavía peor. Honduras perdió con Francia, Ecuador y Suiza, culminando la Copa sin puntos y anteúltimo de la general. Bolivia. Última selección con 3 participaciones que jamás avanzó más allá de la fase de grupos. La verde disputó todos sus mundiales en el siglo XX y el primero de ellos fue precisamente el de Uruguay 30. Esa participación de Bolivia fue realmente mala y después de caer 4-0 ante Yugoslavia y Brasil fue última de su grupo y anteúltima en la general, solo por delante de México. El elenco sudamericano volvió al torneo 20 años después, en Brasil 50. Curiosamente solo compartió grupo con Uruguay porque hubo selecciones que se retiraron, así que prácticamente el que ganaba avanzaba a la ronda final. Fue victoria de la Celeste por 8-0. Su última vez fue en Estados Unidos 94, y este fue por lejos su mejor mundial histórico. Si bien quedó último del grupo C, sumó su único punto en el torneo. Fue gracias a la igualdad 0-0 con Corea del Sur. Antes había caído con Alemania por 1-0 y después lo hizo ante España por 3-1. Irán. La brecha entre el cuarto y el tercero de este top es tremenda, porque pasamos de Bolivia, que tiene 3 participaciones, a Irán, que cuenta con 6. Claramente es una espina que no se está pudiendo sacar, así que vamos a repasar todos sus antecedentes en el certamen. En el 78 solo sumó un punto al igualar con Escocia, fue último del grupo y antepenúltimo de la general. Irán recién volvió 20 años después, en Francia. Aquella vez logró su primera victoria al vencer a Estados Unidos, pero como cayó en los otros 2 duelos, fue tercero en su zona. En 2006, los príncipes de Persia no hicieron un buen papel y solo sumaron un punto de 9 al empatar con Angola, puesto 25. Volvieron para 2014 e hicieron un papel similar al que mostraron en Alemania, con un solo punto. Habían igualado con Nigeria. En Rusia tuvieron su mejor participación, con 4 puntos y un tercer lugar. Victoria ante Marruecos, derrota con España e igualdad con Portugal. En Qatar estiraron esta cifra a 6 al caer nuevamente en primera ronda. Solo le pudieron ganar a Gales por 2-0. Túnez. Situación idéntica a la de Irán, una selección que en Qatar aumentó esta mala racha a 6. Túnez jugó por primera vez un mundial en Argentina 78 y su estreno fue ni más ni menos que con victoria por 3-1 ante México. Como después cayó con Polonia e igualó con Alemania, no le alcanzó para pasar, pero igualmente fue una muy digna presentación. Después de 4 ausencias volvió para Francia, aunque aquella vez solo sumó un punto al igualar con Rumania y caer en los 2 anteriores. En 2002 y 2006 sucedió lo mismo, 0 victorias, 1 empate y 2 caídas, resultados más que insuficientes para poder pelear aunque sea por un segundo puesto en su grupo. Túnez volvió a jugar el torneo en Rusia 2018, y si bien ganó después de 40 años, perdió los 2 encuentros anteriores y quedó tercero. Su victoria fue contra Panamá. En Qatar hizo un gran papel y quedó a nada de avanzar de ronda. Empezó igualando con Dinamarca, cayó por 1-0 ante Australia y después sorprendió al mundo al ganarle al campeón defensor Francia con tanto de Khazri. Como Australia también ganó su duelo, avanzó junto a los galos con 6 puntos. Escocia. El caso del ejército de Tartán es único y bastante conocido, y es que jugó un total de 8 ediciones mundialistas y en todas fue eliminado en primera ronda. Las 2 primeras fueron en Suiza 54 y Suecia 58. En ninguna de las 2 pudo ganar y su eliminación fue más que cantada.
recién volvió para Alemania 74, y desde ahí en adelante fueron 5 mundiales al hilo con presencia escocesa, cumpliéndose siempre su eliminación tempranera. Se destacan sus participaciones en el 78 y 82, donde quedaron muy cerca de clasificar con una victoria, un empate y una caída. En el 94 se ausentó, pero volvió a jugar en Francia 98, que es hasta la fecha su última participación. El seleccionado europeo perdió con Brasil, igualó con Noruega y en la última lo goleó Marruecos, confirmándose la 8ª eliminación de Escocia en fase de grupos, récord absoluto. Muchas gracias por haber visto el video. ¿Qué opinan de estos casos? Me gustaría leerlos abajo. Si no están suscritos al canal, son todos bienvenidos a sumarse. Hay contenido nuevo cada semana. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.